Gracias, presidente. Con la venia de la Asamblea, las tres reservas que vamos a presentar en este momento se refieren al anexo 10 del programa especial concurrente. La primera de ellas consiste en el programa de garantías líquidas que he estado mencionando con algunos de ustedes. Esto consiste en adicionar el componente garantías líquidas y subsidios a la tasa de interés para el sector agrario a través del FIFONAFE con un monto de 1.500 millones de pesos. Proponemos que esto sea tomado del rubro general de seguros de gastos médicos mayores que disfrutan los funcionarios de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación y del Poder Legislativo. En esta reserva proponemos que todos los servidores públicos que disfrutamos de un seguro médico de gastos mayores reduzcamos en apenas un 10% este monto destinado y con esto podamos cubrir estas garantías líquidas. Es una propuesta que sería de elemental justicia. Y quizás si no contáramos con dicha prestación, estaríamos obligados a revisar la calidad del servicio que ofrecen las instituciones del sector salud. Esta propuesta aspira a instituir las garantías líquidas necesarias para detonar créditos contratados por los sujetos agrarios, quienes no cuentan hoy con la posibilidad de líneas de crédito por ser propiedad social inembargable e imprescriptible. De esta manera, el fideicomiso, el FIFONAFE, podría constituirse como garante con capital líquido de los créditos que contraten los sujetos agrarios. No se trata de préstamos impagables. No se trata de fomentar la cultura de no pago. Sí se trata de crear condiciones para volver productivo a la mitad de la superficie cultivable del país. Se trata de crear condiciones para recuperar, tal y como lo dice el presidente Enrique Peña Nieto, la autosuficiencia alimentaria, produciendo el 75% de los alimentos que consumimos los mexicanos. Por otro lado, el sector primario tiene ciclos de recuperación de capital muy largos, comprobados con otros segmentos de la economía, por lo que subsidiar una parte de la tasa de interés es necesario para que los créditos contratados puedan ser pagados. Y el esquema que proponemos es a todas luces justo. Se trata de que el FIFONAFE subsidie el diferencial de la tasa de interés que resulta de restar el costo del dinero. Es decir, que si un productor contrata un crédito de 1 millón de pesos a una tasa del 10% y la inflación es de 4%, FIFONAFE puede subsidiar 6% del interés, sí y solo si el productor paga oportunamente su crédito diferencial, que puede ser descontado de los pagos finales que liquidan dicho crédito. La segunda reserva se llama Banco Nacional de Alimentos. Este consiste en que su componente de desarrollo social para adicionar el componente reserva de alimentos de ICONSA con un monto de 4,000 millones de pesos. Este monto proponemos que sea tomado del anexo 10 de su vertiente competitividad, de su componente incentivos a la comercialización. La pobreza alimentaria sigue siendo el problema socioeconómico más importante de México. Una de las mayores preocupaciones del Estado mexicano debe ser el atender con responsabilidad este problema. Como resultado de la ausencia de una política adecuada en los últimos años, se ha presentado una tendencia a la alza. Según datos del Coneval, durante el periodo comprendido del 2008 al 2012, el porcentaje de mexicanos con problemas de acceso a la alimentación creció de 21.7 a 23.3 y según datos de la FAO, en México existe un grave problema de desnutrición en por lo menos el 14% de niños menores de 5 años. México debe garantizar la existencia de alimentos básicos de su población. Nuestro país, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, no cuenta con una reserva de alimentos básicos que le permita asegurar la alimentación de la población vulnerable. Estados Unidos tiene reservas de trigo equivalente al 72% de su consumo nacional y China una reserva de arroz del 32%, del maíz del 37% y del trigo el 56% de su consumo anual respectivamente.
En este contexto, proponemos la creación de una reserva de alimentos básicos que aseguren la alimentación de la población más vulnerable en condiciones extraordinarias. Se propone que sea administrada por Sedesol a través de DICONSA y que inicie sus operaciones con 800,000 toneladas de frijol, de maíz blanco y 150,000 toneladas de frijol. El programa de incentivos a la comercialización, que es de donde proponemos que se tomen estos recursos, se ha caracterizado solo por beneficiar en el campo a quienes menos necesitan estos recursos. Estos recursos que se ejercen van a parar a la construcción de infraestructura comercial que requieren los grandes concentradores privados de alimentos. La Reserva Nacional de Alimentos Básicos nos permitirá acopiar los excedentes cuando las buenas cosechas se presenten y permitirá amortiguar la caída de los precios que perjudican directamente al productor, además de constituirse como un mecanismo regulador, también que permitirá al país contar con un mecanismo de prevención ante cualquier contingencia ambiental, desastre natural y o cualquier situación que comprometa el derecho humano de los mexicanos a la alimentación. Y bueno, la última reserva es la del FAPA, que si bien muchos han dicho que se incrementa el monto del FAPA, no es verdad, porque el año pasado traía un monto mayor que solamente se podría reajustar si incrementáramos 236,900,000 pesos. Este monto proponemos que sea tomado del rubro de coinversión social ramo 20, que está en el mismo componente. Una preocupación manifiesta del Ejecutivo ha sido el que el gasto orientado al sector social deje de ser asistencial y se convierta en inversión productiva con el propósito de crear las condiciones para que los mexicanos más pobres puedan entrar en una ruta de crecimiento para salir de esta condición. Resulta contradictorio entonces que los programas destinados a la competitividad del sector agrario se mantengan prácticamente iguales como el PROMUSAC, y aunque la Comisión de Presupuesto atendió el reclamo de las propuestas de ampliación de la Comisión de Reforma Agraria y de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego y de la Comisión de Desarrollo Rural de recuperar el programa FAPA y corrige de una propuesta inicial de 0 pesos a 700 millones de pesos, resulta insuficiente. De todo el PEC, los programas dirigidos al sector agrario son los más afectados, como el Joven Emprendedor, el FAPA y el PROMUSAC. Considero que siendo una pretensión del Ejecutivo la inversión productiva en lugar de los apoyos asistenciales y siendo un anhelo manifestado apenas la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto de incrementar la producción de alimentos, por esta razón propongo que se redirijan el presupuesto establecido en el rubro de coinversión social que no estaba prevista hacia el programa FAPA. Es un acto de elemental justicia para los núcleos agrarios, para las organizaciones del sector y se corresponde con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. FAPA es un programa de inversión productiva, debe mejorarse su ejercicio y su aplicación. Vale la pena fortalecerlo y espero contar con su apoyo. Señor presidente, solicito con fundamento en el artículo 108 del reglamento de la Cámara, numeral 2, que se dé una votación por separado de estas 3 reservas. Muchas gracias por su atención.